Francisco Serrano es presidente de Ibercaja, entidad con más de 150 años de historia, considerada uno de los principales grupos bancarios españoles. Es abogado del Estado en excedencia, tiene larga experiencia en banca en diferentes puestos de responsabilidad vinculados al área jurídica. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Bienvenido a Aula Directiva. Un placer, la verdad, Iñaki. La verdad es que muchísimas gracias por invitarme a esta aula y para mí es todo un honor estar aquí. Vamos a hablar de qué es lo que le preocupa al presidente de un banco. Tú atesoras ya muchos trienios, digamos, en la banca, en el sector financiero, dentro de un grandísimo banco que atesora y que lleva detrás pues, muchos años de historia, 145 años. En esos 145 años le ha dado tiempo a Ibercaja a pasar por muchas situaciones, ¿no? Y eso pues os hace sólidos también, ¿no? Resilientes. Pero aún así, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te ocupa en este momento? Bueno, pues la verdad es que la palabra que está de moda es la incertidumbre, ¿verdad? Hay una expresión que me gusta mucho de un sociólogo polaco, Bauman, que por cierto citas en tu libro de la buena tecnología, que me gusta mucho, que dice que vivimos tiempos líquidos, ¿no? Que lo que decimos hoy parece que no vale para mañana. Y claro, es verdad que la incertidumbre puede producir importantes oportunidades empresariales, pero por sí sola conduce al caos. Y por lo tanto, todos los que tenemos que tomar decisiones en el día a día, tenemos que generar espacios de certidumbre, espacios en los que poder pensar con claridad en el futuro, dando coherencia al presente sobre la base de la experiencia histórica pasada. Pero ¿cómo generar certidumbre en un entorno tan complicado y desde la presidencia de un consejo de administración, ¿no? Yo creo que hay tres grandes ejes que a modo de guía, de brújula, nos pueden ayudar a conducir en este mundo incierto. El primero es la gobernanza. La experiencia te dice que una buena gobernanza crea mucho valor para la empresa y al revés, una mala gobernanza destruye valor y puede llevar al fracaso empresarial. Y si me permites aquí, pues decirte que en Ibercaja yo he heredado un impecable modelo de gobernanza, ¿no? Y yo lo tengo que ir adaptando a las circunstancias del momento, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy bueno que haya un equilibrio de poderes, que haya un check and balance, como dicen los anglosajones, ¿no? Optamos por una presidencia no ejecutiva para compensar el poder del consejero delegado, del primer ejecutivo de la casa. También tenemos un buen modelo de control interno a través de la profundización en la teoría de las llamadas tres líneas de defensa, ¿no? Una línea de negocio, control y auditoría. Y finalmente, el Consejo tiene que abrazar la diversidad. Tiene que ser un Consejo diverso, de género, pero no solo de género. De género, por supuesto, hemos alcanzado ya el objetivo del 40% de representación femenina del Consejo, pero también de perfiles profesionales. Por ejemplo, tenemos expertas en tecnología, en sostenibilidad o en finanzas internacionales, ¿no? Por lo tanto, el primer gran eje, buen gobierno. El segundo, estrategia. Es absolutamente clave estar pendiente del día a día, pero no perder foco en el medio y largo plazo. Y eso que estoy oyendo voces últimamente que dicen que los planes de negocio a 5 o más años pues pierden todo sentido, ¿no? En medio de la incertidumbre. Y nosotros en Ibercaja no creemos que eso sea así. Nosotros confiamos mucho en la planificación estratégica, pero con un añadido que nos parece esencial, que es la adaptación, la agilidad a adaptarte a las circunstancias del entorno. Yo creo, como dice, parafraseando a Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta mejor al entorno, y yo creo que ese es otro valor clave que nosotros lo incorporamos precisamente en el 2015, incorporamos como valor de la entidad. Y precisamente el tercer eje es este, los valores, el propósito corporativo. Yo creo que solo es sostenible a largo plazo una empresa que se base en una cultura de valores socialmente sostenibles, de valores que no sean la mera maximización del beneficio, ¿no? Y en esto, pues Ibercaja, pues yo creo que puede dar lecciones porque lleva 145 años teniendo un propósito muy claro que es una vocación de servicio al territorio. Aragón, por ejemplo, no se entendería sin la presencia de Ibercaja. Por lo tanto, buen gobierno, estrategia y valores son tres ejes para gobernar la incertidumbre. Uno de esos valores es la prudencia, y es algo que también está escrito, ¿verdad?, en la cultura de Ibercaja. Pero claro, esa prudencia te lleva también a tener que gestionar situaciones pues, que no esperas, ¿no? Estos días, esta temporada, pues bancos medianos hemos visto cómo quebraban en Estados Unidos, y era muy lejos, era la costa oeste de Estados Unidos, pero luego llegó a la costa este y finalmente llegó a nuestro continente, a Suiza.
¿Cómo se acuesta el presidente de Ibercaja cuando ve esas noticias y cómo se levanta al día siguiente con fuerza para seguir gestionando estas turbulencias? Pues yo creo que para dar adecuada respuesta a esta pregunta es necesario distinguir dos situaciones. Uno, ¿tiene algo que ver la situación de estos bancos americanos que citabas con la situación de los bancos europeos y españoles? Y segundo, ¿estas turbulencias financieras pueden afectar a la economía real en España? En la primera, nada tiene que ver la situación de estos bancos americanos, que han sido unos cuantos, pero no es la banca americana en su conjunto, con la situación de la banca europea ni la española. Ni por modelo de negocio, ni por estructura de balance, ni tampoco por el régimen de supervisión y regulación. Por poner un ejemplo, Silicon Valley Bank es un banco que tenía 40.000 clientes, es poquísimo, es como una pequeña caja rural en nuestro país, y sin embargo tenía un balance de 250.000 millones de dólares. Por lo tanto, simplemente ya con tu cara ves, pero estos tíos estaban muy concentrados en sus fuentes de financiación. Por lo tanto, tenían un déficit de estructura de balance. Y es que nadie lo vio. Por lo tanto, hubo una mala gobernanza, un balance que tenía muchos déficits, y el supervisor estaba mirando a otro lado. ¿Por qué? Porque se había adoptado una normativa que desregulaba. Claro, esto nada tiene que ver con la sólida estructura de balance de los bancos europeos, y en particular de los españoles, con la buena gobernanza y, por supuesto, con el régimen de supervisión y regulación, ¿no? La banca europea y la banca española en particular goza de adecuados ratios de capital y de liquidez. Y esto es fruto tanto del buen trabajo que hemos hecho las entidades de crédito en estos años, como también es justo reconocerlo de la buena labor que ha hecho el supervisor. No han sido pocas las veces que el sector se ha quejado, nos hemos quejado, yo creo que con algo de razón, del excesivo intrusismo con el que el supervisor, el Banco Central Europeo, ejercía su labor. Pero es verdad que tiene un lado positivo. Ha empujado adecuadamente a reforzar la gobernanza, a reforzar los controles internos de los riesgos financieros y no financieros y, en definitiva, a reforzar el capital y la liquidez. Ahora bien, en una economía tan globalizada como la nuestra, estas turbulencias financieras sí que pueden afectar a la economía real, ¿no? Recientemente el gobernador del Banco de España decía, bueno, hay que esperar a datos también para ver cómo evoluciona la política monetaria, para ver si en efecto estas turbulencias han incrementado la aversión al riesgo y, por tanto, han endurecido las condiciones de financiación más allá de lo que es la mera subida de tipos de interés. Francisco, vamos a hablar de lo que habla todo el mundo, que es de los chatbots. Vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa, es decir, de cómo pues, lo que pensábamos que iba a tardar en llegar ha llegado, ¿no? Y eso está generando inquietud, se habla de la mala tecnología, pero también preocupación en muchas personas que creen que van a perder su puesto de trabajo. Al mismo tiempo, las empresas en las que todo el mundo quiere trabajar, las tecnológicas, pues están anunciando reestructuraciones, están destruyendo empleo, ¿no? También si vemos el mapa bancario, pues hay menos sucursales, hay menos personas que trabajan en los bancos. Vamos hacia unos bancos, hacia un sistema financiero robotizado en el que apenas haya gestores. No, rotundamente no. La verdad es verdad, es un momento de transición, ¿no? Hay un momento de cambio en el que la transformación digital hace que unos empleos se destruyan y otros se creen, ¿no? Esto no ha pasado, porque ha pasado habitualmente en la historia, ¿no? Por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del XX, surge el automóvil y, claro, todos los empleos de conductor de coches de caballos pues desaparecieron y afectó también a la ganadería y a la agricultura, ¿no? Yo creo que la clave aquí es ver cómo se efectúa esa transición, luego me referiré un poquito a esto, ¿no? Yo no creo en un mundo disruptivo, distópico, de la máquina que se apodera del hombre. Yo creo que, al final, la empatía, el ingenio, la creatividad, la amabilidad, el ponerse en el lugar del otro, yo creo que son condiciones muy humanas que difícilmente una máquina la puede imitar, ¿no? Y yo lo que creo, parafraseando a tu libro, es en la buena tecnología. En la tecnología, evidentemente, es un potenciador de oportunidades profesionales, ¿no? De oportunidades empresariales también, en el sentido de que podemos prestar servicios a los clientes de una forma más eficaz y más eficiente, con menos coste. Pero yo creo que la configuración, al menos la configuración que tiene Ibercaja
de la banca futuro es claramente en el centro las personas, en el centro el cliente. El cliente asesorado de la mejor forma posible por el mejor de nuestros gestores, que tiene a su disposición la mejor de las herramientas para dar ese mejor asesoramiento de la forma más eficiente y eficaz, ¿no? Claro, aquí las empresas tenemos que ser responsables y tenemos que saber que estamos en un proceso disruptivo y que tenemos que dar a nuestros empleados herramientas de upskilling, de hacerles más capaces, y de reskilling, de hacerles más versátiles. Y ahí la clave es la formación, ¿no? Y por lo tanto, el papel de la universidad, el papel, por ejemplo, de Llorente y Cuenca, yo creo que es absolutamente clave para que la transición en estos momentos de cambio sea de la forma mejor posible, de tal forma que esa brecha pues cada vez se vaya acortando. Claro, esa brecha que efectivamente cada vez se está cortando, tenemos la inmensa suerte de vivir en una parte del mundo, de verdad, en el que tenemos pues un acceso a la tecnología que no lo tiene casi nadie, tenemos unas infraestructuras soberbias, pero también tenemos una población con una edad media mayor que en otras partes del mundo y una clientela que es fundamentalmente senior. Si pensamos en el PIB del país, la mayor parte proviene de los mayores de 55 años. Los votantes también tienen más de 55 años. En general vivimos en un país que tiene canas, ¿no? Y la banca pues ha estado en el punto de mira, Francisco, a raíz de una campaña que un urólogo de más de 80 años se atrevió a decir pues lo que mucha gente pensaba, ¿verdad? Soy mayor pero no idiota. ¿Cómo habéis gestionado vosotros, que tenéis una cercanía al cliente, senior o no senior, esta vorágine también repentina alrededor de los seniors? La verdad es que los mayores, los pensionistas, que decíamos antes, siempre ha sido un público objetivo para nosotros clarísimo, ¿no? Nosotros, claro, Ibercaja está en Aragón, La Rioja, Guadalajara, Burgos, Badajoz, por lo tanto sitios con población envejecida y con una clientela muy fiel en este segmento, ¿no? Por lo tanto, para nosotros ha sido siempre un segmento prioritario. Es verdad que estamos, yo creo, que ante un cambio de paradigma, ¿no? Hace probablemente 10 años o incluso menos, un mayor era una persona a la que se le debía todo respeto, pero no era objeto de deseo por las marcas, ¿no? Y sin embargo ahora, claro, los baby boomers nos estamos empezando a acercar a la jubilación y por lo tanto los que se están jubilando o prejubilando pues tienen mayor capacidad económica, tienen muchas inquietudes, tienen un futuro pues no pequeño porque está aumentando la longevidad. Y por lo tanto, sí que las marcas le están empezando a prestar una mayor atención, ¿no? Bueno, evidentemente tú sabes mucho de economía plateada, te hemos leído en artículos, en numerosos artículos, ¿no? Por otro lado, sí que es verdad que las entidades de crédito, claro, del 2008 al 2014-15 más o menos, tuvimos que hacer nuestros propios deberes y tuvimos que mirar mucho hacia adentro para ser más eficientes, para quitar los activos improductivos que teníamos, a la vez que estábamos viendo que había una gran transformación digital de la que no podíamos quedarnos atrás. Y en este periodo quizá nos miramos en exceso hacia nosotros mismos y perdimos de vista quizá que se estaba produciendo una brecha digital en determinadas capas de la población, de menos formación y de más edad. Y quizá, y sin quizá, la verdad es que la campaña de Carlos San Juan de Yo soy mayor pero no idiota ha sido un aldabonazo en la conciencia de todos. Pero yo creo que el sistema financiero ha sido más sensible que otros y hemos adoptado muchas medidas ya. En el caso de Ibercaja, tenemos acuerdos con asociaciones de mayores, por ejemplo, el Consejo Aragonés de Personas Mayores, que hacen sesiones de formación con nosotros para las personas mayores, o por ejemplo les preguntamos cada vez que hay una modificación en nuestra banca digital para ver cómo puede impactar, de qué forma la van a recibir sus asociados. O por ejemplo, tenemos iniciativas de atención personalizada a los seniors en nuestras oficinas. Prácticamente el 80% de los clientes mayores de 65 años tienen un gestor personalizado, etcétera, ¿no? Por lo tanto, este es un colectivo al que siempre ha sido, es y será objeto de atención por nuestra parte de Ibercaja. Efectivamente, una época, Francisco, en la que muchas compañías prescindieron de ese talento senior, ¿no?
esas personas que iban cumpliendo 50, 55 años y se descapitalizó en muchas compañías, y eso ha hecho también que pues quizás se haya perdido una oportunidad, porque el mundo es canoso, el mundo es plateado y la economía cada vez va a ser más plateada. Por eso también pues, rompemos una lanza a favor de este talento senior, ¿no? Sin duda. Personas que tienen más de 50 años. Esa diversidad también está presente en los órganos de gobierno de Ibercaja, ¿verdad? Y Ibercaja ha sido una entidad que siempre ha tenido muy en cuenta, digamos, la longevidad, y siempre ha tenido en cuenta la sabiduría de la edad. En efecto, una parte fundamental también de la diversidad es que estén representados los distintos grupos de edad. En nuestro caso, en el caso del Consejo de Administración, están representados desde los 40 hasta los 70. Tradicionalmente, un Consejo de Administración ha tendido a ser un consejo de gente muy senior, ¿no? Que lo sigue siendo. Pero con la transformación digital en la que nos encontramos, es necesario también mirar un poco hacia segmentos de población más jóvenes, ¿no? De tal forma que el Consejo de Administración pueda tener una visión muy plural de todas estas franjas de edad. Vamos a entrar en una parte final más personal. Mi reto será conseguir que responda Francisco Serrano y no el presidente de Ibercaja, lo cual pues espero que sea sencillo. ¿Quién te ha marcado profesionalmente en tu vida? O sea, eres una persona que tienes una altísima responsabilidad, has llegado a base de esfuerzo, pero ¿hay alguna persona que te haya supuesto pues, un referente a lo largo de tu carrera? Sin duda, siempre uno tiene referentes directivos, ¿no? Yo cuando entré en Ibercaja, el presidente era Manolo Pizarro, el director general era Amado Franco y el director de negocio era José Luis Aguirre, que son mis tres predecesores en el cargo, ¿no? Y son tres absolutos referentes para mí, ¿no? Manolo Pizarro, bueno, pues es uno de los grandes, una de las grandes figuras de la economía y de la política española, sin duda, de estos últimos tiempos, ¿no? Con una capacidad de liderazgo increíble, con una visión global tremenda, con una capacidad analítica increíble para analizar los problemas. Y después, siendo un hombre que no rehúye la confrontación, es un hombre de consensos, ¿no? Y es un hombre que aúna y sigue la mejor tradición pactista de Aragón, ¿no? Amado Franco es el gran referente interno de Ibercaja. Es la figura que cogió una caja de ahorros en los años 80, pero que estaba anclada en los años 60, y la convirtió en una caja del siglo XXI. Una capacidad de liderazgo increíble, conoce muy bien a las personas y por lo tanto es un maravilloso gestor de equipos, ¿no? Y José Luis Aguirre es un profundísimo conocedor del negocio financiero. Yo creo que es una de las personas más reputadas en el sistema financiero dentro de la casa y fuera de él, ¿no? Con una gran capacidad analítica y capacidad de trabajo. Y aunque quede mal, Iñaki, lo tengo que decir, porque hasta hace apenas un año he formado parte de él, la verdad es que tengo mucha admiración por el equipo directivo de Ibercaja. Un equipo muy comprometido, muy profesional y magníficamente liderado por un gran consejero delegado como es Víctor, que es un trabajador infatigable, con una capacidad de análisis y anticipación total, ¿no? Yo creo que estas son gente que me ha marcado, ¿no?, en mi trayectoria. Eres funcionario público, abogado del Estado en excedencia. ¿Qué hitos en tu carrera también los tienes marcados como trascendentales? Quizás cuando tuviste que dejar el ejercicio de la función pública, cuando tuviste que tomar también la decisión de seguir asumiendo responsabilidades en el banco. Pues el primer hito, digamos echando la vista atrás, es ser opositor, ¿no? Pues ser opositor, y ser opositor abogado del Estado, me lo vais a perdonar, imprime carácter, ¿no? Ahí aprendes el trabajo a largo plazo, ¿no? Y el sacrificio, el marcarte metas concretas pero con una meta final muy clara, y el rigor. Claro, cuando pruebas pues conoces muy bien la administración pública, ¿no? Y eso pues también te da una visión muy global, ¿no? El segundo gran hito sería la entrada en Ibercaja. El paso al sector privado, pues la verdad es que lo cogí con mucha ilusión, porque hombre, ser el director de asesoría jurídica del Banco de tu tierra, la caja entonces de tu tierra, pues te llena de ilusión, pero es que además luego entrar en Ibercaja engancha, porque es una caja de ahorros, un banco con una profundísima vocación social, que ves que ha tenido un impacto en el territorio tremendo. Lo comentaba antes, ¿no? No se entendería la historia de Aragón sin Ibercaja, ¿no? Y eso realmente me enganchó. Y ahí permanecí 13 años en la asesoría jurídica hasta que en el 2013-14 me nombraron consejero delegado de Caja 3 para liderar la integración de este banco en Ibercaja. Ahí aprendí dos cosas fundamentales: gestionar una cuenta de resultados,
que eso es clave. Y segundo, la relación con todos los stakeholders, ¿no? Y la figura del consejero delegado, la figura del presidente es clave para tener una visión global, no solo de la cuenta de resultados, sino de todos los stakeholders que te rodean. Finalmente, estos últimos años, antes de llegar a la presidencia, ha sido el secretario general y el CRO de la casa, ¿no? el Chief Risk Officer, y eso te da una visión, por una parte, de cuáles son los riesgos, una visión global de los riesgos financieros y no financieros del negocio, y por otra parte, del funcionamiento de los órganos de gobierno, ¿no? Y bueno, y ahora afronto pues, con muchísima ilusión esta etapa, ¿no? Que tiene mucha responsabilidad, pero es un reto apasionante. A pesar de todos esos hitos tan exitosos, no siempre las cosas salen bien, Francisco, ¿no? Es decir, que en ocasiones pues, los resultados no son los que estaban en los objetivos. Otras veces el plan estratégico no se cumple. E incluso lo que hemos anunciado, pues resulta que finalmente no se ha logrado. ¿Cómo gestionar esas malas noticias que a todos nos llegan en un desempeño profesional? Los aragoneses en general y los turolenses en particular, no honro de ser turolense, la verdad es que no somos muy dados ni a las grandes alaracas ni a las grandes decepciones, ¿no? Yo creo que la templanza es una característica que hay que ejercitar, ¿no? En Ibercaja tenemos una frase, decía un vicepresidente antiguo, decía, en los momentos de bonanza hay que ser prudentes y en los momentos de dificultad hay que ser templados, ¿no? La templanza además lo que te permite es despejar lo innecesario, lo accesorio y quedarte en lo esencial. No es fácil, hay que ejercitarla, pero es una cualidad que es fundamental para gestionar equipos y para gestionar dificultades. Y la templanza tiene que ir acompañada, al igual que veíamos el propósito empresarial, tiene que ir acompañada de un propósito personal, ¿no? Y mi propósito siempre ha sido, porque he tenido mucha vocación de servicio, la entrega, la ayuda a los demás. El intentar hacer que, hombre, que el que se encuentra a mi alrededor sea un poquito más feliz si estoy yo que si no estoy, ¿no? Ese es un propósito que ayuda mucho anclado en la familia y en los amigos, ¿no? Todo esto, la templanza, tener un propósito y estar muy anclado a familia y amigos, pues hace que las alegrías, hombre, las puedas compartir, pero tampoco te subas en un globo, y las decepciones, bueno, las consigas sobrellevar. Hemos hablado mucho de Aragón, hemos hablado también de otros territorios en los que está muy presente Ibercaja. Estamos en Madrid, donde tiene una gran red el banco Ibercaja. Vamos a pedirte un mensaje final al respecto de España, de cómo ves el futuro de España. Hemos escuchado a vuestro consejero delegado pues, hablando de que en los próximos tiempos pues, el crecimiento pues, no nos dará grandes alegrías, tampoco grandes tristezas, en ese espíritu turolense, aragonés que tú has dicho, pero ¿cómo un mensaje al respecto de cómo ves el futuro de nuestro país? Yo creo que España tiene un enorme potencial y la economía española se está demostrando que es muy resiliente. En estos últimos años hemos hecho una transformación tremenda y en buena parte, sino en casi toda parte, liderada por las empresas. Hemos conseguido acabar con algún mito endémico, ¿no? Como que nuestra balanza de pagos tenía que ser siempre negativa. Tenemos una balanza de pagos positiva. Tenemos empresas que son capaces de vender al exterior, se han internacionalizado, han profesionalizado sus órganos directivos y de gobierno. Tenemos una sociedad cada vez más formada. Yo creo que España la tenemos que ver con optimismo. Es verdad que el entorno es complicado, que tenemos una inflación alta, que tenemos una política monetaria que evidentemente tiende a ser dura para controlar la inflación y que por lo tanto en los próximos años, pues como bien decía el consejero delegado Víctor Iglesias, van a ser de languidez económica. Pero una languidez económica que está en un crecimiento superior al 1%, evidentemente por debajo de nuestro potencial, pero bueno, de crecimiento. Yo creo que España tiene mucho potencial y entre todos tenemos que contribuir para relanzarlo, ¿no? Para lanzarlo. En este sentido, me gusta mucho citar siempre a Joaquín Costa, un gran pensador aragonés, que dice que sin seguridad jurídica y libertad no hay riqueza. Yo creo que las dos patas de la ecuación son absolutamente claves. Necesitamos instituciones sólidas, instituciones estables y necesitamos un ambiente de libertad, que lo tenemos, para crecer. Tenemos todos los condicionantes para crecer, tenemos que hacerlo. Con este mensaje de Costa, libertad y seguridad jurídica, nos despedimos. Muchísimas gracias. Un lujazo tenerte en Aula Directiva. Muchísimas gracias, Iñaki, a ti. Muchas gracias a todos.